Hola, ¿qué tal? La clase para el día de hoy tiene que ver con problemas de vectores posición relativa, ¿sí? El objetivo de la clase es resolver problemas para objetos que se mueven en el plano cartesiano, es decir, móviles o partículas que no están fijas en el plano, sino se mueven con direcciones, cualquier tipo de dirección dada. El problema que escogí está en el aula virtual, sí, está subido en el documento adjunto. Ahí está tanto el enunciado, los datos, el proceso y la resolución de cada uno. Aquí solamente les voy a leer, no le escribí en la pizarra porque no me alcanza el espacio. ¿De acuerdo? Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Una persona sale de su casa y camina 40 metros hacia una tienda. Esta tienda queda en dirección polar de 120 grados. Luego toma un rumbo hacia el este 20 grados norte y camina 30 metros hacia la panadería para finalmente dirigirse exactamente hacia el este 40 metros hacia la farmacia. ¿Sí? Lo que se pide son varios literales. ¿Ya? Primero lo que se pide es el gráfico ubicando cada vector, ¿sí? Cada vector con la nomenclatura que estamos usando en física respectivamente, ¿ya? Y de acuerdo a los movimientos que hacen. Listo, entonces la resolución, vamos con la literal A. Hay que tomar en cuenta que el plano cartesiano básico, el general, tiene que ver con el lugar desde donde comienza el movimiento. En este caso, la persona sale de la casa, por lo tanto, aquí es donde nace el movimiento, en la casa. El origen del plano cartesiano general o grande es la casa. ¿Ya? ¿Qué decía el ejercicio? Que de ahí se mueve hacia la tienda, con una dirección 120 grados, eso es ángulo polar, y camina 40 metros. ¿De acuerdo? 40 metros. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tengo que hacer. Hago el ángulo polar de 120 grados, me dirijo con ese ángulo 40 metros y el puntito donde llega es la tienda. Pongo ahí tienda. Así como al inicio del origen puse casa, al final será la tienda. Listo. Este es el vector, usando nomenclatura, posición de la tienda. Fíjense que es un vector posición simple. Como está con respecto al origen del sistema coordenado, que es la casa, no necesito poner el slash abajo. Simplemente es RT, posición de la tienda. ¿Sí? Y este es el vector. Estoy usando nomenclatura tal como me pide y ubicando correctamente en el plano. De ahí llega a la tienda, hace las compras y se dirige. ¿Qué dice? Se dirige hacia la panadería. Hacia la panadería se dirige en dirección del este 20 grados hacia el norte. Cada vez que yo hago una parada y vuelvo a dirigirme hacia otro punto, significa obligadamente que yo necesito hacer un plano cartesiano nuevo. Hago un pequeño plano cartesiano nuevo, como ven aquí en el gráfico, donde está la tienda es como que hago un plano cartesiano y para desde ahí saber hacia dónde se mueve. Como es desde el este hacia el norte, fíjense que queda fácil determinar ese vector. Desde el este, 20 grados hacia el norte. Y hago el vector que me da la dirección hacia dónde se va. No importa la longitud del vector. Pueden hacerle pequeño o grande, depende de cómo se manejen ustedes mejor. De preferencia se hace un poquito grande, de preferencia, no digo que es obligación, para que los espacios queden más holgados y no haya mucha acumulación de flechas, de vectores y obviamente nomenclaturas. ¿De acuerdo? Listo, entonces, desde aquí, esta es la panadería, dice que se dirige hacia el este, exactamente hacia el este, hacia la farmacia. Y camina nuevamente 40 metros. Fíjense, esta es la farmacia, hacia acá la panadería, hacia acá la farmacia. Y aquí le pongo, ¿sí? Le pongo un nuevo plano cartesiano. Veo que es hacia el este y el vector está dentro del eje de las X. Listo. Ese es el literal A.
Fíjense cómo voy poniendo los vectores. Este vector en rojo es panadería respecto a la tienda. El vector acá, que se ve en verde, es farmacia respecto a la panadería. Toda esta simbología es importante porque inclusive me hace más fácil entender cómo se está moviendo, ¿sí? Y sobre todo con eso me gano la puntuación que me dice que debo usar nomenclatura, el gráfico, y para tener bien el literal A. Listo, este es el primer literal. El literal B. En el literal B dice, determinen componentes rectangulares, ¿sí? El vector posición de la panadería respecto a la tienda. El vector posición de la panadería respecto a la tienda. Pero pide que sea en componentes rectangulares. ¿Ya? Fíjense, como yo ya puse en el grafiquito correctamente la nomenclatura, yo ya sé leer eso. R de P, panadería respecto a la tienda, es el vector en rojo. Resulta que el vector en rojo, ¿sí? El vector en rojo es uno de los datos que viene dado en el enunciado. Recuerden que siempre antes de la resolución se hace ¿ya? Una recolección de datos dados o planteados en el ejercicio para hacer más rápido la resolución. Obviamente, para que no se me demore mucho el ejercicio, yo ya hice eso, ¿no? Primero en el documento está el enunciado debido a que no me alcanza, pero los datos hacia acá yo ya dejé sacadito para que no se me haga tan largo el proceso. Fíjense, le llamé RT, posición de la tienda. RP respecto a T es posición de la panadería respecto a la tienda. Y R de F respecto a P es la posición de la farmacia respecto a la panadería. Ahí están las nomenclaturas correctas. Este está en coordenadas polares, este en geográficas y este también en geográficas. Ese es un tema que ya sabemos, hay que transformar a componentes rectangulares, ¿sí? Recuerden, con polares, módulo por el coseno del ángulo polar en I, módulo por el seno del ángulo polar en J, y ya tengo la posición del primer vector. Igualmente hacemos con el vector 2 y el tercer vector ya viene dado, porque dice que es hacia el este exactamente, por lo tanto el este es el eje positivo de las X, es 40 y más 0J. Como yo ya tengo los datos, fíjense que se me hace más fácil. Como el literal B me pide RP respecto a T, esto es para que vayan entendiendo qué es cada cosa dentro de los datos gramaticales que se nos está dando. Entonces, yo ya tengo los datos acá sacadito, es 30 coseno de 20 grados y más 30 seno de 20 grados J. Ingreso a la calculadora de uno en uno, no los dos, no irán a hacer eso. Y me da 28,19i más 10,26j. ¿De acuerdo? Ese es el vector que me da la posición de un lugar con respecto al otro, ¿sí? Y fíjense que es una posición relativa, no está sujeta al origen del plano cartesiano, que era la casa. ¿De acuerdo? Ese es el literal B. En el literal C me pide la distancia que hay entre la panadería y la farmacia, ¿sí? Toda distancia, por definición en física, es un escalar, ¿ya? Y denota el módulo del vector en cuestión. Como estamos hablando desde la panadería a la farmacia, es el vector rojo. Lo que yo necesito ahora es solo su módulo, no necesito más. Módulo es un escalar, es un valor numérico con una unidad de medida. Por lo tanto, es el módulo del vector posición relativa FP, ¿sí? FP de la farmacia respecto a la panadería, ¿sí? Entonces, es el módulo del vector posición farmacia respecto a la panadería. ¿De acuerdo? Ese vector, buscamos en los datos, es el vector que nos dice que se va hacia el este, es RF respecto a P. Fíjense, F respecto a P decía que era módulo 40 y se va hacia el este. Por lo tanto, el valor es de 40 metros. Aquí este es el módulo, ¿sí? La distancia que hay entre la farmacia y la panadería, el vector de aquí, es simplemente de 40 metros.
Pongo aquí nomenclaturas correctas, distancia, que es un módulo, y en este caso son los 40 metros. Y hasta ahí tenemos el literal C. En el literal D, me pide, vamos hacia arriba, literal D, dice, la posición de la farmacia respecto de la tienda. Posición de la farmacia respecto de la tienda. ¿Sí? Voy y busco, me está pidiendo en el gráfico posición de la farmacia respecto de la tienda. Fíjense que aquí no hay un vector o no grafique ese vector porque en los datos tal como se va moviendo no necesito. Ahí es donde viene ya la partecita nueva. ¿Cómo calculo la posición de la farmacia respecto a la tienda sin haber tenido ese vector directo? ¿Ya? La posición de la farmacia respecto a la tienda en vectores es irme desde la tienda hacia la farmacia. ¿Sí? ¿Se acuerdan la forma en que les di para entender esto? Es como el camino habilitado que me manda de la tienda a la farmacia. Entonces, para irme de la tienda a la farmacia, me voy por el vector rojo y sigo por el vector horizontal, que aquí es medio un color azul. Entonces, como las flechas van a favor del movimiento, se suma. Es decir, es la suma de RP respecto a T más RF respecto a P, porque me voy de aquí para acá y obtengo la posición de este vector que no le grafiqué porque no era necesario, ¿ya? Sin embargo, si ustedes quieren, una vez que lo resuelven, pueden ponerle así, este vector de aquí. ¿Sí? Entonces, la posición de la farmacia respecto a la tienda es posición de la panadería respecto a la tienda más la posición de la farmacia respecto a la panadería. ¿Sí? Es la suma de estos dos vectores, los cuales sí lo tenemos. El RP respecto a T es el literal B. Eso ya está en el literal B. Copiamos simplemente y la posición de la farmacia respecto a la panadería es otro vector que tengo en los datos. Ahí toca solo observar lo que ya se tiene e ir agregando al proceso. RF respecto a P es 40 I más 0J. Fíjense, sumo vectores, Is con Is, Jotas con Jotas. Cuando ya sé eso, que es a la final una operación de vectores, realizo la operación Is con Is, me da 68,19I y J con J, 10,26J metros. Por cierto, no olvidarse unidades de medida. Todo vector, posición relativa y distancias, o sea, módulos, tienen unidades longitudinales, es decir, metros, centímetros, kilómetros, decámetros, lo que se esté usando en el ejercicio. En este caso usamos metros. Listo. Tenemos el literal D. En el literal E me pide la distancia que hay de la tienda a la farmacia. Aquí hago un pequeño paréntesis. La distancia que hay de la tienda, ¿sí?, a la farmacia es unir los dos puntos en cuestión, es decir, la tienda a la farmacia. Es esto. Directamente, cuando me habla de una distancia entre dos lugares, es la longitud, la línea recta que une a esos dos puntos. Es decir, de aquí para acá, ¿sí?, toda esta línea. ¿Cuánto mide? Fíjense, ¿sí?, cómo es la distancia, que sería el módulo de este vector. Es decir, lo que acabo de calcular. En el literal de calculé el vector RF respecto a T. Este es el vector y como yo quiero la distancia, sería de aplicar el módulo. Otra vez ya sabemos el módulo, en este caso es teorema de Pitágoras. Cuando no me viene dado, en este caso no me dan, yo no tengo en los datos, en ningún dato está eso. Aplico Pitágoras, ¿sí? Raíz cuadrada de componente en I al cuadrado más componente en J al cuadrado, y esa es la distancia que une la tienda con la farmacia. Aquí, cuando me dicen eso, es la recta directa. Directa, por favor, porque dice simplemente distancia a secas. Listo, entonces aquí, si hacemos esto en Pitágoras metiendo en la calculadora, la distancia de la farmacia a la tienda, que es lo mismo, tienda-farmacia, es de 68,96 metros. ¿Sí? Esa es la distancia que hay entre los dos lugares que me piden el literal E. En el literal F me dice, ¿sí?,
¿Cuánto caminó realmente desde la tienda a la farmacia? Fíjense que es para ver si ustedes están pilas con respecto a cosas muy pequeñas y detalles muy simples que se diferencian según la lectura de lo que me está pidiendo. Aquí me dice cuánto caminó desde la tienda a la farmacia. Una cosa es la distancia que hay de la tienda a la farmacia, porque eso es un concepto geométrico, punto, punto, y calculo el módulo, ¿sí? Pero otra cosa, en el contexto real me está diciendo cuánto caminó. Cuando yo digo cuánto caminó, yo sé que se fue por el vector rojo, siguió por aquí y luego caminó por acá. Como es distancia, tengo que calcular el módulo de este vector rojo más el módulo de este vector de acá. Eso es distancias de uno en uno, y aquí toca utilizar los módulos de cada vector porque se fue por aquí, no se fue por acá. ¿Ya? Esa es la distancia geométrica que habría de aquí para acá, pero él no se fue aquí, sino se fue por acá. Es decir, lo que realmente caminó desde la tienda a la farmacia, le puse la C para no confundir con la D de arriba, le puse C, lo que caminó es el módulo de RPT más el módulo de RFP. ¿Ya? Son módulos del vector rojo, que era 30, acá módulo de 30, más el módulo de FT, que es 40. O sea, realmente él caminó 70 metros. Eso caminó para llegar de un lugar a otro. Listo. En el literal G, ¿sí? Me dice la posición final. ¿A dónde llegó? Ya, ese es ya uno que ya estamos aprendiendo a calcular. Cuando me pide el final, la posición a donde llega, se asume que es la posición esa con respecto al origen. Siempre que me dicen la posición final, es la posición con respecto al origen. Es decir, aquí me está pidiendo, y aquí yo mismo le cojo y le pongo, es este vector, RDF. Eso, posición final es a dónde llegó cuando ya se terminó el movimiento con respecto al origen del plano grande. CRF, otra vez RF, acá me doy cuenta que es que, ¿qué camino tomó la persona? ¿Qué camino tomó? Tomó RT, posición de la tienda, RP respecto a T, cuando se fue de la tienda a la panadería, y finalmente el vector que se fue desde la panadería a la farmacia. Es decir, es la suma de estos tres vectores, todos los cuales tengo. RT tengo en los datos, acá, fíjense, solo reemplazo acá, RT, RP respecto a T ya está calculado en el literal B, y el ERF respecto a P también está calculado, ni siquiera calculado, ya está en el dato acá. Todo eso es ir buscando, y me doy cuenta siempre con la gráfica. Por eso es tan importante la gráfica, ¿de acuerdo? Es cómo camino hasta llegar a la farmacia, ¿ya? Entonces calculo, en la calculadora pongo cada uno de los datos, is con is, jotas con jotas, y me bota un valor de 48,19 i más 44,90 j metros. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Esto y lo último.